Escapé en secreto de la mansión de mi hijo, pero nunca imaginé que me convertiría en un símbolo nacional. Te invito a seguir escuchando, porque esta ya no es solo mi historia, es la historia de tantos padres, madres, abuelos, que alguna vez fueron vistos como una carga y que hoy regresan, con dignidad, sabiduría y una voz que nadie podrá silenciar. Sí, George tenía un hábito curioso. Guardaba notas manuscritas, diarios, incluso cartas sin enviar. Todo eso está en un cajón cerrado con llave en esa casa, y dejó la contraseña usando su nombre. Me quedé inmóvil. Mi nombre. Exactamente. La contraseña es Margaret 1972, el año en que se casaron. Suspiré. George siempre fue reservado, pero nunca olvidó lo que de verdad importaba. ¿Tiene pensado ir?, preguntó. Miré por la ventana. El cielo de Nueva York era azul y despejado, pero algo en él me resultaba demasiado ruidoso para un corazón que ahora solo buscaba silencio. Sí, respondí. Voy a ir. Después de la llamada, comencé a empacar. No mucho, solo algunas prendas, mi libreta de notas, mi tetera favorita y un pequeño álbum de fotos, ese que siempre llevaba en cada viaje, aunque nunca lo abriera. Antes de salir del apartamento, dejé una carta sobre la mesa, junto al teléfono fijo. Rachel, si vuelves y no me encuentras, no pienses que estoy molesta. Solo estoy aprendiendo a vivir para mí. No dejo bienes materiales aquí, pero dejo una lección. Amar a alguien no significa aguantar para siempre. El sacrificio no debería equivaler a desaparecer. Y una madre también tiene derecho a marcharse cuando ya no es vista con el corazón. Cerré la puerta de mi apartamento y pedí un taxi hasta el estacionamiento fuera de la ciudad, donde había alquilado una SUV pequeña para el viaje. Mientras las ruedas avanzaban por la autopista 87 rumbo al norte, sentí una emoción difícil de nombrar. Ni ansiedad, ni tristeza, ni alegría. Solo una extraña sensación de estar moviéndome hacia algo que nunca tuve en mi juventud. Un espacio propio, creado y elegido por mí. En el camino, puse una canción antigua, Fields of Gold, en la voz de Eva Cassidy. Esa voz, suave y melancólica, decía exactamente lo que yo no sabía cómo expresar. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley. Y pensé, en silencio, tal vez un día mi hija me recuerde, no como la mujer que pagó su boda, sino como aquella que se marchó con dignidad tras ser rechazada, y aún así fue lo bastante noble para no abandonarse a sí misma. La tarde caía cuando llegué al pequeño pueblo. El viento de montaña era puro, casi como si lo hubieran filtrado a través de los años. Manejé unas cuadras más hasta detenerme frente a la casa, al final de una calle llamada Fern Hollow Road. No tenía cerca, no tenía número visible, pero la reconocí de inmediato, por la imagen en línea y por algo más profundo, un presentimiento. Bajé del auto, usé la llave que Isabel me había enviado. Encajó sin dificultad. Adentro, el aroma a madera vieja, flores secas y papel envejecido me envolvió como una manta. La luz del atardecer se filtraba entre las cortinas. Un sillón de lectura, un estante con libros que George alguna vez leyó, y sobre la mesa, un marco con una foto de nosotros dos. El aniversario número 30, en Maine. Me quedé paralizada. Estuve a punto de caer al suelo. Nadie sabía que yo estaba aquí. No había multitud. No había placa con nombres. Solo estaba yo. Y la presencia, inconfundible, de un hombre que se fue, pero nunca me dejó sola. Supe en ese instante que me quedaría. No para siempre, pero el tiempo suficiente para descubrir lo que él me dejó, y quizá también para redescubrirme a mí misma. Esa mujer que fue madre, esposa, la mujer olvidada, que ahora estaba lista para ser la protagonista de su propia historia. Pasé toda la mañana siguiente limpiando la casa. No había wifi, no se escuchaban autos, no sonaban notificaciones ni teléfonos, solo el crujido del viento atravesando la puerta de madera, el susurro de las hojas en la galería y el sonido familiar de mis manos fregando cada rincón, cada taza de porcelana cubierta de polvo. Encontré un viejo mapa escondido detrás del estante, el papel amarillento, los bordes desgastados y al costado una nota manuscrita con la letra clara de George. Si estás leyendo esto, lo lograste. Dentro del cajón encontrarás el resto. Con amor, G.
Abrí el cajón. Había una pequeña caja de madera y dentro un manojo de llaves atado con una etiqueta que decía Taller su libro de cuentas, Simbú Almacén. Y debajo, un cuaderno negro de cuero gastado. Mi corazón latía fuerte. Me llevé el cuaderno al porche, donde la luz era perfecta para leer. La letra de George era firme, ordenada, como todo lo que él hacía. 14 de mayo de 2016. Margaret no sabe que compré esta casa. Pensé decírselo, pero temí que, si moría, se convirtiera en una carga más que en un regalo. Pero de algo estoy seguro. Si algún día ella llega hasta aquí, será porque ha ido tan lejos que ya nadie la comprende como yo la comprendí alguna vez. Y si eso pasa, esto ya no será solo una casa. Será un mapa, uno que la guíe de regreso a sí misma. Me detuve. Y por primera vez en muchos meses lloré. No por dolor, sino porque, por primera vez, sentí que alguien me había preparado un destino. No para que me escondiera, sino para que empezara de nuevo. Alguien que no intentó evitar que cayera, pero que dejó lista una red suave para cuando tocara fondo. Seguí leyendo. 2 de septiembre de 2017. He transferido las ganancias restantes de la antigua empresa a un fondo privado a nombre de Margaret. Nadie lo sabe. Ni abogados, ni hijos, ni bancos. Ella lo ha dado todo por mí durante toda su vida. Quiero que tenga una segunda vida. Una donde nadie la controle, nadie la borre, y nadie use la palabra familia para medir su valor con invitaciones de boda o asientos en primera fila. Total actual, $638,000, y sigue creciendo cada mes, gracias al interés compuesto. Me quedé inmóvil, más de $600,000, una suma que jamás imaginé, una cuenta oculta, un legado en silencio, pero también la respuesta más clara a una pregunta que nunca me atreví a pronunciar. ¿George realmente me veía? Ahora lo sé. Sí, me vio, desde siempre. Aunque el mundo me olvidara, él nunca lo hizo. Llamé a Cole. Mi voz temblaba. «¿Usted ya sabía de ese fondo?» «¿Apenas lo encontró?» respondió él, sin sorpresa. «George me dio la contraseña hace 4 años, pero me pidió no abrir nada a menos que usted lo llamara y dijera una frase clave». «¿Qué frase?» Hubo una breve pausa. Y entonces, con voz grave, dijo: «He llegado a un lugar donde nadie puede encontrarme». Me quedé en silencio. George era tan él. Repetí esa frase en voz baja, y lo siguiente que escuché fue la confirmación de Cole. El fondo tenía ahora un total de $713,872, ya transferidos al correo electrónico bajo mi nombre. Nadie más podía verlo, ni Andrew, ni Rachel, ni Melissa, ni Daniel, solo yo. La mujer que George solía llamar la luz que nunca se apaga, por más que soplen sobre ella. Salí al pequeño jardín trasero de la casa. El viento bajaba desde las montañas con aroma a tierra y madera mojada. Respiré hondo. No estoy envejeciendo, solo estoy volviendo, y esta vez no regreso con reproches, ni esperando disculpas, ni ansiando sillas de honor en eventos ajenos. Vuelvo con algo más profundo: el derecho de reescribir mi vida, página a página, línea por línea, sin firmas ajenas, sin aprobación de nadie, solo yo y George y esta casa entre los árboles, un lugar donde sé que ya no soy la sombra detrás de una boda, ni el apéndice de un testamento, ni la madre descartada. Soy la protagonista del capítulo nuevo de una mujer que por fin ha sido vista. Esa noche me despertó el viento que silbaba entre los marcos viejos de la ventana. La luna entraba a través del cristal redondo, pintando de plata el techo de madera. Me quedé acostada, escuchando el viento como quien oye una vieja canción. No era amenazante ni triste, solo paz. Por primera vez en años dormí sin esperar llamadas de mis hijos, sin pensar en bodas, sin sobresaltos por mensajes nocturnos como «Mamá, ¿tienes aquel contrato?» o «Mamá, ¿te queda algo de dinero?» A la mañana siguiente fui a la oficina de correos del pueblo. No mandé un email, ni un mensaje. Escribí una carta a mano, con mi letra, en papel grueso color crema que olía a pino seco. La dirigí a Rachel. «Rachel, no te escribo esta carta para reprocharte, sino para que sepas que el silencio también es una forma de amar. No te culpo por haberme dejado fuera de tu boda. Solo me dolió que pensaras que yo no era lo bastante fuerte como para escuchar la verdad.
Sabes que he sido frágil, que me he callado durante años para mantener unida a esta familia. Pero el silencio prolongado no es noble. Es una herida que no cierra. Ahora estoy en un lugar que tu padre me dejó, no para esconderme, sino para reencontrarme con algo que había olvidado. Mi valor. No necesito tu perdón. Solo espero que la próxima vez que haya algo difícil de decir, no permitas que otros decidan por ti, porque a veces madurar no es formar una familia, sino aprender a proteger a quienes te protegieron primero. Vive feliz, pero no olvides quién colocó en silencio los cimientos sobre los que ahora caminas. Te quiere, mamá. Doblé la carta, la sellé y la envié. De regreso, me detuve en una pequeña cafetería junto a una panadería. La dueña, una mujer de unos 60 años, se llamaba Gloria. Tenía la mirada aguda y esa sonrisa irónica que solo tienen las mujeres que han vivido lo suficiente como para dejar de complacer a todos. ¿De dónde viene usted?, me preguntó al servirme el café. De Nueva York, respondí. Ella me miró con atención. Luego, con tono burlón, dijo, ¿huyendo o empezando de nuevo? Me reí. Las dos cosas. Gloria asintió con serenidad. ¿La casita al final del camino? Mi ex esposo solía decir que ese lugar guardaba el alma de alguien que se negó a ser olvidada. Tal vez tenía razón. Nos quedamos allí, en silencio, compartiendo la complicidad tranquila de quienes han vivido demasiado como para necesitar explicaciones. Las mujeres mayores no requieren demasiadas preguntas para comprenderse. Basta una mirada y un silencio largo para intuir cuán lejos ha viajado la otra. Esa noche encendí la lámpara del hogar que George me había dejado. Puse en marcha la chimenea. Abrí mi viejo cuaderno de notas y escribí la primera línea desde que dejé la ciudad. Hoy es el primer día que vivo no por mis roles, sino por mí misma. Ya no soy la madre castigada, ni la esposa abandonada, ni la mujer invitada solo cuando conviene. Hoy, simplemente, soy yo. Y al apagar la luz para dormir, supe que no estaba sola. No porque alguien ocupara la otra almohada, sino porque, por primera vez, podía estar conmigo misma sin sentirme vacía. A los 71 años, no necesito más que eso. Solo la certeza de que la vida sí puede comenzar de nuevo, si tenemos el valor de poner el punto final justo a tiempo. Y yo ya lo puse, no al final de una carta, sino al pasado que me obligó a escribir para poder existir. Una semana después, en una mañana de lluvia fina, recibí una llamada del señor Cole. «Margaret, ¿ha seguido las noticias estos días?», me preguntó con voz seria. «Vivo entre los árboles, señor Cole», respondí con una sonrisa leve. «Aquí solo hay radio y pájaros. ¿Qué pasó?». Hubo una pausa. Luego lo soltó. «Creo que debería saber que Rachel y Daniel están involucrados en una demanda financiera relacionada con el presupuesto de la boda». Apreté el teléfono. «¿Qué quiere decir?». «Esta mañana lo publicó la prensa. Varias empresas organizadoras los están demandando por incumplimiento de contrato, pagos incompletos y uso indebido del nombre Whitmore Holdings como patrocinador sin ninguna autorización legal. Me incorporé de golpe. Yo jamás firmé ningún poder financiero a nombre de la empresa». «Exactamente. Y por eso están intentando probar que algún familiar suyo falsificó o forzó el documento. Una copia de esa autorización ha sido filtrada, y su nombre figura allí. Pero, claramente, esa no es su firma». Un escalofrío me recorrió la espalda. Todo parecía haber terminado con esa boda. Pero número. Aquello fue solo la superficie. Debajo se acumulaban años de decisiones, manipulaciones y silencios que nadie se molestó en verificar. Y ahora empezaban a romperse. «Necesito verle, señor Cole, esta semana. ¿Le parece bien el viernes a las 11? Perfecto. Allí estaré». Tras colgar, me quedé sentada en silencio. Las preguntas comenzaron a llover. ¿Por qué Rachel permitió que Daniel usara mi nombre como escudo? ¿Por qué ninguno de los dos me llamó siquiera una vez en toda la semana? ¿Será que pensaban que yo nunca lo descubriría? Me levanté. Abrí el archivador antiguo que George había dejado. Adentro estaban todos los contratos de sus años al frente de la empresa, muestras de firmas, poderes legales reales, todo clasificado con cuidado. George no solo me dejó una casa, me dejó una fortaleza legal y con ella las herramientas para defenderme. Revisé carpeta por carpeta
marqué detalles, anoté comparaciones entre firmas, fechas y montos. No soy abogada, pero he vivido lo suficiente como para saber que la verdad no necesita gritar, solo necesita ser exacta. Esa noche, escuché una vieja grabación en mi teléfono, la única llamada de Rachel después de la boda. Duró exactamente 32 segundos. Mamá, sé que no manejé bien lo de la boda, pero por favor no dejes que esto se vuelva algo grande. Ya sabes cómo es la prensa. Ellos no van a entender. No había prestado atención al final de la grabación antes. Pero esta vez algo me hizo escuchar con más atención. Y ahí estaba, la voz de Daniel susurrando al fondo. Mientras ella no haga escándalo, no pasa nada. Su nombre sigue en el archivo provisional. Mientras no lo cambie, nadie va a revisar. Y entonces lo supe. Ellos nunca pensaron que yo me levantaría. Pero esta vez yo no iba a quedarme callada. Me quedé quieta. Mis manos temblaban levemente. Entonces era cierto. Daniel sabía perfectamente que mi nombre seguía vigente en ciertos documentos antiguos de George. Y lo aprovecharon. Sin preguntar, sin avisar, sin permiso alguno. Utilizaron mi reputación y mis bienes como adorno para una boda en la que yo apenas logré entrar por la puerta. Ya no quedaban dudas. No solo me habían dejado fuera de la celebración, me habían convertido en el cimiento invisible que la sostuvo. Y ahora, ese cimiento empezaba a resquebrajarse. Recordé una frase que George solía decirme en voz baja. Si no hablas, creerán que no existes. Entré al dormitorio y me puse el mismo traje que llevé en la última reunión de la empresa, antes de retirarme. Gris ceniza, costuras limpias. El puño justo para cubrir las arrugas de mis muñecas. Me miré al espejo. Ya no veía a una madre callada, ni a una mujer olvidada. Lo que vi fue la sucesora de George Whitmore, la portadora del apellido, no solo en papel, sino en carácter. Y supe que ese viernes no iba a ver a un abogado por un simple papel. Iba a reclamar el valor de mi nombre. Llegué al despacho del señor Cole 20 minutos antes de lo acordado. El edificio antiguo en la avenida Lexington seguía igual. Vestíbulo modesto, ascensor que crujía, olor a cera y perfume de otra época. Había estado allí muchas veces con George, pero esta vez llegaba sola, y no como la mujer que acompaña, sino como la que actúa. Cuando entré, el señor Cole se puso de pie como siempre, pero su mirada era distinta, seria, tensa. He reunido todos los documentos que necesita, dijo, entregándome una carpeta gruesa. Copias del permiso de evento, las autorizaciones financieras, incluso la orden de transferencia a su nombre. Revisé rápidamente y me detuve en un fax. Mis ojos fueron directo a la firma, irregular, temblorosa. Bajo la luz ámbar del despacho, podía ver claramente que era una falsificación torpe. Tal vez para otros pasaría desapercibida, pero no para mí, y mucho menos para George. ¿Daniel presentó esto a los organizadores?, pregunté. Y también lo envió a 3 empresas más, sonido, iluminación y una agencia de viajes para los invitados extranjeros, respondió Cole. Todos creyeron que usted era la responsable financiera. Sonreí, pero no con alegría. Entonces no solo me excluyeron, me convirtieron en patrocinadora honoraria, sin siquiera darme la palabra. Exacto, pero eso es solo la superficie. El señor Cole se inclinó hacia mí. Su voz bajó el tono. Lo más delicado es esto. Uno de los documentos que enviaron incluía el número de una cuenta antigua, una que George usó para fondos reservados. Creyeron que nadie lo recordaría. ¿Le habló él alguna vez de esa cuenta? Asentí despacio. Sí, me dijo que era su forma de proteger el patrimonio cuando se jubilara. Solo él, usted y yo sabíamos que existía. Correcto. Y usaron ese número junto con la falsa autorización para presionar al banco y retener parte del dinero hasta que concluyera el evento. Me recosté en la silla. El techo del despacho se difuminaba, como si una neblina espesa, de rabia y decepción, cubriera mis pensamientos. Una boda de $500,000, murmuré. Y pensaron que podían esconderse detrás de mi nombre sin que nadie lo notara. Así fue, dijo Cole, hasta que la prensa lo descubrió, y cuando estalló la demanda, eligieron callar. Ni una llamada, ni una disculpa. Lo miré directamente. ¿Y yo? ¿Tengo derecho a demandar? No solo tiene derecho, dijo el señor Cole.
Usted es la única que puede revertir todo esto. Si presenta una contrademanda y confirma que su firma fue falsificada, el contrato se anula por completo y la responsabilidad financiera pasará a ser individual, lo que significa que Daniel y Rachel tendrán que enfrentarlo solos. Asentí lentamente. Entonces, empecemos. Él abrió su computadora portátil y comenzó a redactar el documento. Yo, por mi parte, abrí mi vieja billetera de cuero y saqué algo que había guardado desde el día de la boda, la invitación mal impresa, donde mi nombre aparecía como un adorno sin importancia. Ahí estaba, en letras pequeñas, señora M. Whitmore. Debajo de un elegante La familia Harley da la bienvenida a... La puse sobre la mesa. Como una advertencia silenciosa para mí misma, no me llamaron por mi nombre, solo lo usaron, pero ahora lo voy a recuperar, no con rabia, sino con justicia. Cuando el documento estuvo listo, lo firmé, con la misma letra que George una vez describió como una línea firme en medio de un mundo blando. Y al secarse la tinta sobre el papel, lo supe. Ese viaje de 800 millas no me llevó solo a una boda. Me trajo al umbral de la justicia, y esta vez no regresaría con lágrimas. Volvería con la verdad, reconocida, protegida y escuchada. Salí del despacho de Cole al mediodía. El sol de junio bañaba las calles de Nueva York como oro líquido sobre el concreto. En mi bolso llevaba los papeles legales, sí, pero en el pecho cargaba algo más valioso que cualquier documento: mi dignidad, mi verdad y mi nombre. Ese que durante años permití que otros definieran por mí. De camino a casa me detuve en un pequeño café cerca de Union Square. Necesitaba un respiro, un momento de calma para reflexionar y para prepararme para lo que viniera después. Elegí una mesa junto a la ventana, una silla de madera, una taza de té de manzanilla y mi cuaderno de notas, ese donde, hace años, escribí lo que soñaba hacer una vez que ya no estuviera al servicio de los demás. Abrí la primera página. La frase, escrita hace 12 años, me golpeó el pecho. Lo primero que haré cuando George se vaya, recuperar mi voz. La había olvidado. Me tomó mucho tiempo tener el valor de volver a leerla, pero ahora estaba ahí. No como una promesa perdida, sino como un recordatorio firme. Ya empecé, y no me voy a detener. Esa misma tarde recibí un correo electrónico del despacho legal que representa a los organizadores de la boda, la parte que actualmente está demandando a Rachel y Daniel. Asunto: urgente. Consulta legal sobre la señora Margaret Whitmore. Lo abrí. Y la primera línea decía: hemos sido notificados de que la señora Margaret Whitmore ha presentado una contrademanda por el uso indebido de su firma y su nombre en relación con el evento de boda. Solicitamos establecer contacto directo con ella para confirmar la veracidad de los hechos. Y al final del mensaje: y si la señora confirma que hubo falsificación, estamos dispuestos a excluirla de toda responsabilidad legal y remitir el caso a la justicia civil contra los implicados. Eso significaba una cosa: ya estaban listos para soltarme. Habían entendido que yo ya no era una pieza de sacrificio. Esa noche abrí por primera vez el video de la boda de Rachel. Un amigo me lo había enviado hace tiempo, pero nunca me atreví a verlo. En la pantalla aparecieron las imágenes brillantes, el jardín decorado con luces, la música suave del violonchelo, todo tan perfecto, tan lejos de mí. Y entonces llegó la escena donde Rachel caminaba por el pasillo, su rostro iluminado, brillante. Todos se pusieron de pie, se escucharon suspiros, aplausos, murmullos, y de pronto Daniel se volvió hacia los invitados y pronunció esa frase, esa que ahora escuché con más claridad que nunca. Queremos agradecer a todos los que hicieron esto posible, especialmente a mi familia, los Hartley, quienes asumieron todos los gastos cuando la familia de la novia no pudo encargarse. Pausé el video. No fue por sorpresa, fue porque, en el fondo, ya lo sabía, solo que nunca lo había escuchado con mis propios oídos. No solo me borraron del papel de madre, también me borraron del recuerdo, de la gratitud, de la historia. Me levanté, caminé directo al escritorio, tomé el celular y grabé un video corto para el señor Cole. Yo, Margaret Ann Whitmore, confirmo que mi nombre fue usado sin autorización en las transacciones financieras relacionadas con la boda de Rachel Whitmore y Daniel Harley. Nunca firmé, nunca autoricé, nunca se me consultó.
y exijo iniciar una demanda contra las personas responsables. No reclamo dinero, reclamo mi dignidad. Y la verdad, 3 días después, el caso apareció en varios medios de comunicación. Madre fue excluida de la boda, pero usaron su nombre para pagarla. Firma falsa, nombre real, una madre que alzó la voz. A los 71 años, una mujer revierte la historia y recupera su honor en una batalla legal contra la élite. Rachel no llamó. Daniel no escribió. Andrew, el que alguna vez fue el más cálido, solo mandó un mensaje seco. ¿De verdad querías que esto saliera en la prensa, mamá? No respondí, porque ahora entendí algo que me tomó toda una vida a aprender. Hay verdades que deben salir a la luz, no por venganza, sino para que nadie más tenga que vivir con su nombre borrado en silencio. Me senté sola en la casa de Catskills, con una taza de té, escuchando música suave, y escribí una nueva página en mi diario. La vida no termina cuando tus hijos se olvidan de ti. Empieza cuando tú dejas de vivir esperando ser reconocida. Y esta vez ya no necesito que nadie me lo confirme. Yo misma lo he confirmado, alzando la voz. Una semana después de presentar la demanda, cuando ya los titulares circulaban por todas partes, recibí una llamada a las 6 de la mañana desde un número desconocido. No pensaba contestar, pero cuando vi el nombre Rachel en la pantalla, detuve la mano. No guardé su número después de la boda, pero aún recordaba los últimos 4 dígitos. Aún recordaba su tono de niña enferma cuando me llamaba mami en las noches de fiebre. Respiré hondo y contesté, ¿mamá? Era ella. Su voz temblorosa, bajita, como si ya no supiera si tenía derecho a llamarme así. Yo me quedé en silencio. Mamá, yo sé que tal vez no quieres oírme, pero necesito que sepas que... Silencio de mi parte. Me equivoqué. Una pausa larga. No pensé que todo esto se saldría de control. Daniel dijo que era solo para facilitar los trámites, que nadie iba a revisar. Yo pensé que todo saldría bien. Nunca creí que... Nunca pensaste que tu madre tenía ojos, oídos y voz para hablar. La interrumpí. Mamá, lo siento. No. Por primera vez, hablé con una calma que helaba. No lo sientes por lo que hiciste, solo lo sientes porque te descubrieron. Pude oír cómo se le quebraba la voz. Continué. Yo te di la vida, Rachel. No necesito un titular de periódico para saber cuándo finges arrepentimiento. ¿Sabes qué fue lo que más dolió? No fue que me excluyeras de la boda. No fue que no me llamaras mami en tu gran día. Tomé aire, profundo. Lo que más dolió es que cuando hablaban de la familia de la novia, no hablaban de mí. Del otro lado solo se escuchaban sollozos. Tú sabes que tu madre nunca necesitó dinero. Jamás fue eso. Lo que sí he cuidado toda mi vida es mi nombre. Ese nombre que nunca permití que se manchara, que se usara con intereses. Y tú lo cambiaste por unos cuantos elogios en una fiesta. Me dejé llevar, mamá. Daniel me dijo que si poníamos tu nombre, los organizadores estarían más tranquilos. Fui débil. Elegí callar en lugar de detenerlo. No, hija, no fuiste tonta, fuiste débil. Y eso, hija mía, no te lo enseñé yo. Mis palabras salieron lentas, firmes, como si cada una se grabara en mi propio pecho. Te enseñé a ser independiente, te enseñé que la verdad vale más que cualquier adorno, te enseñé que si puedes mirarte al espejo sin sentir vergüenza, entonces estás viviendo con dignidad. Mamá, ¿sabes por qué no estoy demandando por el dinero? Le pregunté. ¿Porque no lo necesitas? Number. Porque quiero que enfrentes las consecuencias, no con cheques, con tus ojos, viendo cómo tu madre sale, habla y ya no se calla más. Silencio. Mamá, lo siento. Esta vez lo escuché. Y colgué. Ese mismo día, caminé hasta el parque del barrio. Llevaba una taza de café caliente y mi viejo cuaderno de cuero. Me senté entre bancos de madera y hojas de arce que caían con resignación otoñal. Escribí en mayúsculas. Cuando te roban el nombre, hay que recuperarlo. No para que ellos recuerden quién eres, sino para que tú misma no lo olvides jamás. Cerré el cuaderno y sonreí. Por primera vez en muchos años ya no me sentía una invitada más en la historia de mi propia vida. Ya no era personaje secundario, era la narradora, y aún tenía capítulos por escribir. 6 semanas después de que todo se destapó,
Recibí una carta de un grupo llamado Voces de Plata. Mujeres mayores, como yo. Habían leído mi entrevista en Heritage Weekly y querían que compartiera mi historia en su conferencia anual en Boston. Allí estarían cientos de madres y abuelas que alguna vez se sintieron ignoradas, utilizadas o simplemente invisibles en sus propias familias. Estuve a punto de rechazar. Nunca fui de las que buscan focos ni micrófonos, pero entonces recordé cómo me sentí cuando Rachel admitió todo, cuando salí del tribunal con la demanda ganada, no por el dinero, sino por la verdad, y entendí, si yo callo, habrá muchas otras que jamás se atreverán a hablar. Aquella tarde llegué a Boston antes de lo previsto. El sol acariciaba la Plaza Copley y yo vestía un traje color marfil que George solía adorar. Ese vestido lo guardé para la boda de Rachel. Hoy lo usaba para empezar otro capítulo. Me presentaron como la madre de 71 años que enfrentó a todo un sistema familiar para defenderse. Hubo aplausos, muchos, pero no me dejé llevar por el ruido. Subí al escenario, respiré hondo y dije, «Buenas tardes, mi nombre es Margaret Whitmore, y manejé 800 millas hasta la boda de mi hija, solo para que ella me dijera, ni siquiera estabas invitada». El salón se quedó en silencio. Continué. Pero esta historia no es solo sobre una boda, es sobre el silencio y el costo de aguantar demasiado. Es sobre convertirse en un fantasma dentro de tu propia familia, sobre cómo te arrebatan el derecho de ser madre, mientras usan tu nombre para financiar una fiesta a la que ni siquiera te dejaron entrar. Lo conté todo, cada detalle, sin máscaras, sin culpas ajenas. Y entonces, concluí, no reclamé dinero, reclamé algo más valioso, el reconocimiento. Me detuve y miré al frente, justo a los ojos de aquellas mujeres que, como yo, por fin eran escuchadas. Allí estaba Rachel, sentada entre el público, su cabello recogido, las manos apretadas. A su lado, Moisés, el hombre que me ha amado sin condiciones, y Andrew, el hijo mayor que alguna vez me llamó la mujer entrometida. Vinieron porque, al fin, entendieron. Yo no cuento esta historia para que me tengan lástima, dije al cerrar mi intervención. La cuento para que otras madres recuerden que tienen derecho a recuperar su nombre, su voz y su lugar. Todo el auditorio se puso de pie. No porque yo fuera la protagonista, sino porque vieron un reflejo de ellas mismas en mí. Y en ese instante supe. Ese viaje de 800 millas no me llevó a una boda. Me llevó a una nueva vida. Después de la conferencia en Boston, no regresé de inmediato a Catskills. Rachel me pidió que me quedara una semana en su nuevo departamento en Cambridge. El pequeño rincón desde donde, según ella, estaba empezando de nuevo desde cero, pero un cero auténtico, suyo. Por primera vez en muchos años, desayunamos juntas sin tensiones ocultas, sin pantallas que nos interrumpieran, sin la sombra fría de Daniel haciéndome sentir como un mueble más. La mañana del tercer día, mientras preparaba té de manzanilla en su cocinita, Rachel salió de su cuarto. Tenía los ojos un poco hinchados, quizás no durmió bien, pero su voz sonaba más suave que de costumbre. «Mamá, tengo algo que preguntarte». Me giré, aún con la taza en mano. «Si escribo una carta pidiéndote perdón, no solo por la boda, sino por todo, ¿la leerías?». No respondí de inmediato. Me senté a la mesa, coloqué la taza frente a mí y la miré directo a los ojos. «Solo si es una carta verdadera, no un guión de lo que crees que quiero oír». «Entonces la escribiré y te la daré cuando sea el momento». Asentí con la cabeza. Esa tarde caminamos juntas por Harvard Square. Rachel me llevó a una librería de segunda mano, el lugar donde, según ella, solía esconderse cuando necesitaba pensar. «¿Sabes, mamá?», dijo hojeando un libro. «Durante años pensé que eras la persona más controladora de mi vida». Sonreí. «¿Y ahora?». «Ahora veo que fuiste la única que siempre me dejó elegir, incluso cuando elegía mal». Le toqué el hombro con suavidad. No dije nada. No hacía falta. Esa noche cocinamos juntas. Pasta con ensalada, nada complicado. Rachel lavaba la lechuga mientras yo cortaba los champiñones, recordando cuando era niña y decía «ayudarme», tirando todos los hongos al suelo. Me acuerdo que cuando eras muy cansada, solías decir «solo escúchame, hija, y me sentiré mejor». Reí.
¿Yo decía eso? Sí, pero en ese entonces no lo entendía. Levantó la vista. Bajo la cálida luz amarilla de la cocina, sus ojos brillaban. Ahora lo entiendo. Escuchar era el regalo más grande que olvidé darte. Me giré hacia la estufa, fingiendo que removía la salsa para que no viera mis ojos húmedos. Antes de dormir, Rachel me entregó un sobre. No es la carta aún, dijo. Es otra cosa. Lo abrí. Dentro, una fotografía. Ella, George y yo, cuando Rachel tenía 7 años. Sentados sobre una manta de picnic bajo un árbol, riendo como si el tiempo no existiera. Al dorso, con su letra: olvidé que tú fuiste mi mundo. Estoy aprendiendo a recordarlo. Te quiero. Rachel. Apreté la foto contra el pecho y le respondí con voz temblorosa. No hace falta la carta. Con que recuerdes esto es suficiente. Y por primera vez creí que esta vez sí lo recordaría. Un mes después volví a Catskills. La vieja casa seguía ahí, flanqueada por pinos, el porche cubierto por musgo de verano. Pero algo había cambiado. Ya no era la mujer sentada junto a la ventana esperando que sonara el teléfono. Era una mujer que se levantó, habló y fue escuchada. Cada mañana escribo, no cartas de reproche ni diarios de lamentos, sino palabras que deseo dejar como herencia. No dinero, no propiedades, sino frases que, si alguien, una hija, una madre, o quien busque reencontrarse consigo misma, las lee, sepa que nunca ha estado sola. Llamé a ese manuscrito, La madre no invitada, y el viaje para recuperarme. Una tarde, mientras regaba las plantas en el patio trasero, Moisés apareció. Traía una canasta de arándanos frescos y esa mirada tranquila, esa que solo tienen los que han perdido mucho, y aún así eligen quedarse. ¿Sales esta noche conmigo?, preguntó con suavidad. Pero nada de vestidos rojos, bromeé. Quiero ser yo misma. Él sonrió y me tendió la mano. Justamente por eso te amo, por ser tú. Caminamos juntos por el sendero junto al lago. No dijimos mucho, no hacía falta. En un tramo me detuve y miré al cielo teñido de tonos lilas y rosas del atardecer. ¿Sabes?, dije. Hubo un tiempo en que pensé que mi vida había terminado el día de la boda de Rachel. Llegué como madre y me fui como una intrusa. ¿Y ahora? ¿Quién eres?, preguntó Moisés. Lo miré y sonreí. Ahora soy la que cuenta la historia, la que la reescribe, la protagonista de su propia vida. A la mañana siguiente recibí un paquete de Rachel. No contenía más que una tarjeta sencilla. Feliz cumpleaños, mamá. No te envío dinero. No te envío flores. Te regalo lo único que siempre mereciste tener, mi presencia. A partir de ahora estaré presente en tu vida. Como tú siempre lo estuviste en la mía. Te amo. Rachel. Sostuve esa tarjeta entre mis manos y las lágrimas me recorrieron las mejillas. Pero esta vez no eran por el dolor, eran por la sanación. Puse la tarjeta junto al portarretrato familiar, ya limpio del polvo de los años, y susurré. Gracias, hija, por volver. Y gracias a mí, por no rendirme. Así fue como, después de recorrer 800 millas, después de escuchar las palabras que me rompieron el corazón, después de llamadas ignoradas, demandas presentadas, lágrimas escondidas y abrazos ausentes, regresé. Y gané, no con una victoria ruidosa, sino con el acto más poderoso, defenderme a mí misma, financial. Hay viajes que no se miden en kilómetros, sino en el peso de ser olvidada. Hay heridas que no dejan cicatriz, pero viven en frases como, ni siquiera estás invitada, mamá. Y hay madres que, a pesar de haberlo dado todo, aún son tratadas como una sombra en la vida de sus propios hijos. Pero esta historia no es solo sobre el dolor, es sobre despertar, sobre una madre que se atrevió a levantarse, no para reclamar dinero, sino para reclamar su valor, no para herir a nadie, sino para recordarles a todos que el amor no puede ser una excusa para el abuso. El silencio no debería ser el precio de ser una buena persona, y que toda madre, sin importar su edad, merece ser escuchada, respetada y vista. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si quieres seguir conociendo más historias como esta, dolorosas, sí, pero llenas de coraje, suscríbete a She Stories, Margaret, un espacio donde contamos las historias de mujeres mayores que vivieron, sufrieron y finalmente se levantaron. Y si quieres escuchar más,
Sobre el hijo que me traicionó, comenta con el número 1. Sobre la hija que me trató con crueldad, comenta con el número 2. Sobre la nuera que me hizo sentir como una extraña, comenta con el número 3. Sobre el yerno que intentó quedarse con todo, comenta con el número 4. Tal vez la próxima historia sea la tuya, o la de una madre, a la que aún nadie ha escuchado con el corazón. Nos vemos en el próximo video. Esta es una historia ficticia que no pretende ofender ni atacar a nadie. Fue creada únicamente para transmitir una lección significativa a los espectadores, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.